El día de hoy vamos a hablar de API Automation, más específicamente sobre el tema de Object Mappers y JSON Handlers, ya que a la hora de realizar automatización de APIs o pruebas de APIs, uno de los parámetros más importantes es el tema de cómo envío la data a la API y cómo voy a extraer la respuesta para poder hacer el análisis que quiero hacer o las pruebas que debo realizar. Para dar un poco más de facilidad en este tema, pues tenemos estas dos tecnologías. Primero, vamos a empezar con el tema de la agenda. Vamos a empezar. Primero, las preguntas se van a realizar pequeños checkpoints. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y mis compañeras me irán ayudando para poder resolverlas. Vamos a hablar primero de cuál es la importancia de las pruebas de APIs, las herramientas de automatización que vamos a utilizar a lo largo de la charla y en la demo. Luego vamos a hablar de los JSON Handlers, luego de los Object Mappers o la serialización y deserialización de datos. Y por último, vamos a estar dando una demo para que se entienda pues, mejor la aplicación de estas tecnologías. Primero, ¿por qué se debe realizar las pruebas de APIs? Bueno, las APIs son muy importantes a la hora del desarrollo de un software, ya que son las que nos permiten la comunicación entre los diferentes módulos del software. A la hora de yo poder automatizarlas, pues se puede hacer de una forma mucho más rápida y con una inversión mucho más baja de tiempo. Y a la hora de ejecutarlas, pues voy a tener un feedback mucho más rápido de cómo está el estado del software. Entonces, pues realizar pruebas o realizar automatizaciones en API es bastante importante. Como nos lo muestra la pirámide de Kohn, nos ilustra como el grado o los números de test que se tienen que hacer dependiendo del nivel o la etapa de desarrollo en la que estemos. Primero tenemos los test unitarios, que deben ser como los que se realicen en mayor medida, ya que son los que prueban cada componente por separado del software. Si tengo cada componente por separado en buen estado, con buen funcionamiento, pues es muy probable que a lo largo del software, pues el software vaya teniendo una buena calidad. Luego tenemos en un segundo nivel las pruebas de integración y es allí donde entran nuestras pruebas de API. Estas hacen parte pues como de un nivel intermedio y también deben tener pues un gran número de pruebas, mucho más de lo que debería tener las pruebas de UI. ¿Por qué se da este concepto? Porque primero, como les había mencionado, el tiempo de ejecución de las APIs es mucho más corto. Vamos a tener un feedback mucho más rápido comparado con las pruebas de UI. A la hora de yo ejecutar una UI, los resultados se me pueden demorar horas y pues no voy a tener un feedback rápido de cómo está el estado de la aplicación. Además, como vimos en la pirámide, las pruebas de UI están en una etapa mucho más alta de la pirámide. Entonces, si encontramos un bug en esta etapa, el bug habrá avanzado como mucho más y podrá haber afectado otras partes del código. Entonces, a la hora de ir a solucionarlo, pues vamos a tener costos de mantenimiento mucho más altos y tiempos mucho más grandes para poder solucionar pues, un bug. Todo lo contrario como las APIs, que son etapas tempranas o intermedias en la pirámide de Kohn y en el desarrollo. Entonces, si encontramos un bug en la API, pues va a ser mucho más rápido de solucionar y el costo va a ser mucho más bajo. No sé si haya preguntas hasta el momento. No tenemos ninguna en el chat. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre las herramientas que vamos a usar a lo largo de la charla. Primero, tenemos el IDE sobre el cual vamos a desarrollar nuestras pruebas. En este caso vamos a manejar IntelliJ, pero pues una alternativa muy válida también sería Eclipse. IntelliJ pues ahorita en este momento es un software muy utilizado con muchos plugins desarrollados por la comunidad y demás. Entonces nos da muchas ventajas. Pues por eso nos vamos a enfocar más en este, pero pues hay otras alternativas también muy válidas. Luego necesitaremos un software que nos permita consumir la API. Esto lo va a hacer REST Assure, que nos va a permitir consumir los métodos GET, POST y demás, y poder recibir una respuesta.
Se usa REST Assured en este momento porque es un software pues muy abierto y nos permite visualizar de mejor manera cómo es el comportamiento de las APIs. Pero pues también hay otras alternativas como lo son Serenity REST dentro del framework de Serenity, que también nos permiten hacer el mismo consumo de manera muy similar, pero pues un poquito más embebido y nos abstrae un poquito más del comportamiento de cómo es una API. Entonces, pues por eso para el caso de la demo, pues vamos a estar trabajando con REST Assured. Y finalmente tenemos el formato de datos, uno de los más usados en este momento y por las APIs, que es JSON, que la ventaja que tenemos principal es que nos abstrae de qué lenguaje está manejándose tanto en el envío como en la recepción. Yo puedo manejar Java, Python y demás en las diferentes partes del software, pero JSON es independiente de eso y simplemente pues da un formato estándar que podría entender cualquier lenguaje. Entonces, pues por eso es uno de los más usados y el que más se usa en las APIs. Para ver el funcionamiento de REST Assured más claro, pues tenemos este pequeño diagrama. Primero tenemos los datos de envío, que pueden ser los ya mencionados JSON, pueden ser datos desde la misma URL y demás. Estos datos se envían a REST Assured. REST Assured se encarga de enviar la consulta y además de recibir la respuesta de la API, que quedaría almacenada en la librería de REST Assured. Y una vez tengamos ya la respuesta, pues la podremos extraer principalmente en formato JSON, que es como la respuesta más común que nos dan las APIs. Para ver un poquito más claro el funcionamiento de REST Assured maneja el lenguaje Gherkin, que está basado en comportamiento. Tenemos 3 instrucciones principales, el given, el when y el then. Para el caso del given, vamos a tener todas las precondiciones o toda la información previa que necesitamos para consumir el método HTTP, que serían las URL bases, por ejemplo, la cabecera o los datos que vamos a enviar, como el body o los datos en la URL. Luego vamos a seleccionar por medio del when el método que vamos a consumir, sea get, post, push, put y demás. Y por último, tenemos la instrucción then, que es donde vamos a hacer tanto las validaciones de nuestra respuesta como la extracción de la respuesta en caso de que queramos extraer y nosotros mismos pues hacer las validaciones o consumir con esta información otras APIs. Ahora vamos a empezar pues a hablar sobre las tecnologías que nos importan en este momento, que son primero los JSON Handlers, que son librerías que nos permiten que Java pueda comprender ese lenguaje, ese formato JSON del que les hablo, hace la conversión a objetos JSON, a objetos Java, que nos permite pues que Java pueda comprender qué información le está llegando. Aquí tenemos 2 ejemplos muy populares de JSON Handlers, que son primero SimpleJSON, que es una librería desarrollada por Google, y .json, que es el que estaremos usando para nuestro caso, ya que es más libre y está más mantenida como por la comunidad, entonces pues tenemos una optimización mayor allí. El funcionamiento de un JSON Handler se da de la siguiente forma. Primero, tenemos un JSON de envío de datos. Nuestra librería JSON Handler se encarga de leer ese JSON y hacer la conversión, pero en este caso se guardaría en un objeto propio del JSON Handler de manera temporal. Simplemente pues es un objeto al que no podemos entrar a modificarle pues las clases y los métodos y demás, sino que simplemente nos da ciertas funciones para interactuar con el JSON y pues se limitaría allí, como poder hacer un análisis rápido en Java del JSON. Esto pues nos da una serie de ventajas, que son primero pues podemos leer los JSON de manera rápida sin necesidad de crear nada nuevo, simplemente llamar la clase que me importa, hacerle un parse o leer ese método y ya, simplemente eso para leer ya JSONs. Los métodos son muy livianos, al consumirlos pues no gastamos mayores recursos y además no requiere creación extra de código. Simplemente al momento de consumirla yo creo mi objeto y eso es todo lo que necesito crear. No necesito crear clases extras ni nada más. Pero esto nos trae también, esa rapidez pues nos trae una serie de desventajas. Primero, para analizar el JSON tenemos que extraer esa información por medio de
una ruta quemada en el código. Entonces yo le tengo que indicar exactamente paso a paso qué voy a extraer. Por ejemplo, quiero una lista de usuarios, sacar el email de un usuario, pero entonces tengo que acceder primero al objeto que me llega, luego al array, luego al email y tengo que ir mapeándole esas rutas de manera quemada en el objeto. Entonces esto conlleva a que sea poco mantenible. O que a la hora de que se modifique un parámetro en el JSON, pues nos toque ir a cada parte donde la llamamos a modificar el texto manualmente. Nos puede faltar algún parámetro por cambiar y generarnos errores posteriores y demás. Entonces, pues, es bastante difícil de mantener un código pues, de esta forma. Además, también hay que desglosar muy bien la respuesta. Tenemos que tener la respuesta muy clara y desglosarla parte por parte, porque normalmente dentro de un JSON pueden venir arreglos de JSON Objects y entonces tendremos que primero coger el JSON grande, luego acceder a los arreglos y dentro de los arreglos pues normalmente vienen otros JSON y tendremos que acceder así dependiendo pues n veces dependiendo de qué tan complejo sea el JSON. Entonces pues nos da una complejidad extra a la hora de extraer la información que necesitamos. Por todo esto, pues vamos a hablar también de los Object Mappers o serialización y deserialización de datos. Aquí tenemos dos ejemplos de Object Mappers que serían Jackson, que es una librería abierta que vamos a usar en este caso, y JSON, que también es desarrollada por Google, que pues también es una muy buena alternativa. Para el caso de los Object Mappers, el funcionamiento se da de la siguiente manera. Tenemos el mismo JSON de entrada, pero en este caso la librería no lo asocia a un objeto temporal, sino que va a hacer el símil entre el JSON de entrada y la clase que yo tengo en el código, que sería una clase pues, que yo mismo crearía. Como podemos ver aquí, tenemos para el user data, tenemos los mismos espacios de datos que tenemos en el JSON. Entonces tenemos el ID, el email, el first name, last name y avatar. Así se da pues, para toda la clase que tiene pues, su correspondiente dato en el JSON. Entonces, lo que nos permite el Object Mapper es pasar todos estos datos a una clase de Java permanente que yo tengo ya desarrollada en mi código. ¿Esto qué ventajas nos da sobre los JSON Objects? Primero, sobre los JSON Handlers. Primero, que ya como tengo un método, una clase creada por mí, entonces ya a la hora de acceder a la clase voy a accederlo por esos métodos que yo he creado, sea en este caso, por ejemplo, setter y getters. Y esto nos va a permitir hacer el código mucho más mantenible. ¿Por qué? Porque a la hora de que me cambie una variable, un nombre en el JSON, pues simplemente voy a ajustar un nombre en la clase y todos los nombres o todo el llamado que yo estoy haciendo para esos mismos datos se va a modificar automáticamente en el código y no voy a tener que yo ir parte por parte o código por código revisando qué tengo que modificar. Entonces, pues me da mucha celeridad en el mantenimiento y también mucha facilidad a la hora de yo llamar el dato que quiero llamar, porque simplemente yo llamo la clase, le doy punto y ahí ya me muestra como todas las opciones que tengo para llamar los datos y puedo ir haciéndolo pues progresivamente hasta llegar al dato que yo quiero obtener sin necesidad de desglosarlo como se mostraba anteriormente. No toca hacer pues, un desglose tan drástico como tenemos que hacerlo con la otra tecnología. También se da una revisión indirecta del código. En este caso, por ejemplo, como tenemos una clase que está recibiendo diversos tipos de datos, a la hora de yo, por ejemplo, recibir un teléfono, voy a hacerlo con un dato entero, porque pues, un teléfono solamente me trae números. Entonces, a la hora de que me entre un carácter especial, una letra, pues el código va a fallar y me va a decir, estoy esperando un entero, pero pues no me está llegando un entero. Entonces, pues allí ya haremos también una revisión indirecta de los datos, además de los tests que vamos a hacer posteriormente. Y también tenemos la ventaja del uso de programación orientada a objetos, ya que pues estamos creando una clase en el mismo código, entonces podremos hacer con la clase de nosotros pues muchas distintas aplicaciones. Primero, pues podremos crear métodos para hacer conversiones de datos, de pronto una fecha que queramos pasar pues para hacerle modificaciones, para agregarle o quitarle horas.
podremos hacerlo dentro de la misma clase, las conversiones, podremos hacer herencia, polimorfismo y demás de todas las ventajas que nos trae la programación orientada a objetos. Entonces, pues son una serie de ventajas muy importantes. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, Juan, tenemos una pregunta en el chat. Alguien nos dice, ¿existen formas para hacer testing de APIs que no sean necesariamente tipo REST? ¿Qué herramientas ¿Me escuchas, Juan? Sí, ¿me repites, por favor? Listo. Dice, ¿existen formas para hacer testing de APIs que no sean necesariamente tipo REST? ¿Qué herramientas se podrían utilizar en estos casos? Sí, hay varias herramientas. Para el caso, por ejemplo, de consumo de XML y demás, pues no es el foco de este momento. Las más usadas en este momento son las API que consumen tipo REST y se utilizan pues mucho las tecnologías que estamos hablando, pues no es la única forma de consumo que hay. También están los servicios OAuth, por ejemplo, y hay diversas tecnologías que se pueden usar para el consumo. El mismo, por ejemplo, librería JSON.org permite hacer casting entre XML y JSON, y pues hay diferentes librerías que permiten hacerlo. En este momento no las tengo muy en cuenta, pero sí hay diversas librerías que nos permiten pues, hacer el consumo en caso de que el servicio sea SOAP. Pero pues la mayoría de servicios que se utilizan ahorita, por el tema de que es más liviano, de que los datos de envío pues, son más prácticos y más estándar. Entonces, lo más utilizado ahorita es los servicios REST. Gracias, Juan. Por el momento no hay más preguntas en el chat. Listo. Bueno, vamos a dar inicio a la demo que les teníamos preparada. Para este caso vamos a usar un mock de un consumo de una API GET. En este caso vamos a consumir esta URL y la respuesta va a ser pues, por medio de este JSON. Como lo podemos ver, pues es un JSON bastante complejo que tiene su data inicial, luego tiene un arreglo de datos dentro del mismo JSON, y dentro del JSON pues tenemos diversos JSON objects que nos traen la información de los diferentes usuarios. Vamos a hacer el consumo primero con los JSON handlers. Para poder realizar el consumo con los JSON handlers, vamos a usar pues, la librería REST-Assure, como ya lo mencioné. Vamos a necesitar indicar el tipo de servicio y en este caso no se necesitan precondiciones. Lo que vamos a hacer es realizar una extracción de la respuesta que ya les mostré, que sería pues, el JSON. Una vez extraído el JSON, lo tendríamos en la variable body, y en este caso, por ejemplo, queremos extraer el email de uno de los usuarios, del primer usuario, por ejemplo. Para poder hacer la extracción de este usuario, tenemos que empezar obteniendo el JSON object de entrada, que sería este grande. Y una vez tengamos ese, pues ya tendríamos que venir con ese JSON object, extraer el parámetro del JSON array completo, que sería este de acá grande, y asociarlo a un JSON array que efectivamente pues es de ese tipo. Luego de tener el JSON array, pues nuevamente tendremos que extraer el JSON object del JSON array, y ya ahí sí podríamos tener uno de los usuarios que me viene pues en la respuesta. Ya teniendo el usuario, podemos hacerle un get al parámetro que yo desee, pero pues como les había mencionado anteriormente, en este caso hay que quemar una string con la información que queremos retirar. El inconveniente que se tiene aquí es que a la hora de yo, por ejemplo, que este parámetro me cambie de email a correo electrónico, por ejemplo, pues voy a tener que ir a todas las partes donde tengo esta string y cambiarla. Entonces, pues es un poco tedioso. Vamos a mirar la extracción del primer correo electrónico. Para este caso, pues se tiene el primer correo electrónico porque estamos haciendo get a la primera posición del array. Aquí nos trae tanto el total, estamos extrayendo el total, que sí se puede extraer desde la primera posición, que sería el response, que sería aquí, viene afuera. Entonces, pues no hay que hacer
todo el desglose que hicimos para el segundo dato, que sí es el email, y así, ahí sí ya tendríamos que hacer todas estas conversiones para poder acceder a un dato que sería el email. Para el caso de Object Mappers, pues tenemos una serie de ventajas a la hora de hacer esto. Tenemos el mismo consumo en el servicio REST, pero ahora vamos a declarar un objeto Object Mapper que es de la clase Jackson. Esta se importa en el POM por medio pues, de esta dependencia. Y lo que vamos a hacer es, a partir de ese Object Mapper, vamos a usar la función readValue, que va a leer lo que nos vino de la respuesta body y va a asociar, como les mostré antes en las diapositivas, va a hacer una asociación entre la data que me llega y la clase que yo he creado previamente, que en este caso sería User Endpoint Response. Como podemos ver, la clase User Endpoint Response pues, tiene los datos que tenemos en el JSON, como lo son page, per page, total, data. Aquí también pues, se repiten page, todos los datos. Características especiales que nos brinda Jackson, que podemos tener datos que solamente sean para serialización o para deserialización. Por medio de esta instrucción, readValue o writeValue. Para el caso, por ejemplo, de test no nos viene dentro de la consulta, no hay ningún parámetro test. Pero igual podemos tener variables que, por ejemplo, pues, necesitemos hacer alguna operación, necesitamos tener variables allí, o necesitemos ya hacer un envío de crear nuestro propio JSON, pues podríamos usar esta variable, pero pues no para el hecho de recibir la data. Ahí sí ya no sería tenida en cuenta. Entonces se podría usar readValue para no recibir o writeValue para solamente usarlo para recibir información. Y también esta instrucción que nos permite que las variables no tengan el mismo nombre que el JSON. Aquí, como lo ven, todas estas variables tienen que tener el mismo nombre. Incluso acá, por ejemplo, per page tiene raya baja page. Pero si nosotros queremos omitir, también hacerlo un poquito más mantenible y demás, podemos poner aquí el nombre de la extracción y luego, en caso de que el JSON cambie, pues solamente tenemos que actualizar aquí el dato y ya de las demás llamadas que yo haga, pues se vaya a seguir llamando de la misma forma y simplemente tenemos que cambiarlo acá. En este caso, por ejemplo, para el campo data, yo le estoy diciendo al Jackson que tome el campo data y que es lo mismo para mí que una clase user data. En este caso, como me viene un arreglo de datos de data, pues yo creo una clase de tipo user data que me reciba esos datos. En este caso sería esta misma con los mismos campos. ID, email, first name, last name. Esto pues, es normalmente conocido como pollos. Y ahorita pues les muestro un par de herramientas que nos pueden facilitar un poco su creación para no tener que estar desarrollando pues, estas clases tan grandes. Acá podemos recibir también el support, que es otro arreglo que tenemos, y lo hacemos en otra clase pues porque está en un arreglo separado del JSON inicial. Entonces aquí se haría la recepción del resto de la data. Aquí pues ya se hace la asociación por medio de la instrucción readValue. Hago el símil y pongo todos los datos del body en esta clase. Y ya pues como tengo una clase propia de Java, ya puedo utilizar pues los métodos propios y demás. Entonces pues no tengo que hacer el desglose que hacía antes aquí de irme paso por paso extrayendo cada parte del JSON, sino que directamente llamo a la clase, hago el get user data, que en este caso tenía que primero hacer un get array. Aquí le hago un get user data, le doy la posición que quiero acceder y le obtengo el email del usuario, pues de una manera mucho más fácil, en una sola línea y con métodos mucho más mantenibles, porque en caso de que cambie el email, la palabra email, pues el método lo podría cambiar, ya sea indicándolo con un JSON properties o cambiando aquí y haciendo un refactor de la clase. Se me cambiaría como en todas las partes del código. Bueno, una vez ya hayamos extraído la respuesta, pues ya la podemos imprimir o le podremos hacer las pruebas deseadas. Vamos a mirar el consumo.
del servicio. Como podemos ver, aquí nos viene el mismo correo que pues, estamos extrayendo aquí, pero pues ya de una manera como mucho más mantenible. Acá también tenemos la extracción de todos los correos que nos vienen con los nombres. Entonces el correo de Jorge es este, el correo de Janet es este, y también lo podemos hacer mucho más fácil debido al uso de Object Mappers. Aquí simplemente hacemos un for each, que por cada user data que me venga, por cada usuario, voy a hacer una extracción del primer nombre para indicarlo acá y del correo que me llega, que sería este. Entonces ahí ya tendríamos pues una aplicación mucho más fácil que lo que se haría pues con un JSON handler. Esto sería pues primero para el consumo, para el envío de datos a una API. Ahora vamos a ver cómo sería para generar nuestro propio JSON para hacer el envío. El primero sería para recibir la respuesta de una API en formato JSON y este ejemplo que vamos a ver sería para generar nuestro propio JSON al cual vamos a hacer en caso de, por ejemplo, una consulta POST o PUT que generalmente usan JSON. Entonces, pues, los podemos generar de una forma también mucho más rápida gracias a los Object Mappers. Juan, No sé si haya una pregunta antes de empezar esta parte. Sí, tenemos una pregunta y perdón, también te interrumpo. ¿Podrías Tranquila. agrandar un poco la letra, por favor? Vale, dame un segundo. Y Listo. también Gustavo nos pregunta cuáles son las herramientas para hacer el parseo de JSON a objetos de Java. Pues tenemos que importar la librería Jackson, que se importa en el POM, que sería esta. Y crear un objeto, muy importante crear un objeto de tipo Object Mapper, que es el que tiene las funciones. Aquí, como lo pueden ver, hace parte de la librería Jackson, el Object Mapper, y hace las veces de crear el JSON de entrada. En este caso tendríamos el body la respuesta pues, del JSON acá, en esta variable body, en el string, y por medio de la función readValue, pues depositaríamos toda esta información que nos viene a la clase UserEndpointResponse, que es la que hemos creado pues en nuestro código, que sería esta. Entonces, pues, las principales herramientas serían Jackson y la creación del objeto ObjectMapper para poder usar la función readValue, que sería pues como lo más importante. Y obviamente la creación de la clase, del pollo que vamos a crear. Entonces, la librería se crea a partir de la estructura de entrada del JSON, que debe coincidir pues, exactamente con lo que se tiene. No sé si hay alguna más o si haya quedado claro. No hay más preguntas en el chat. Listo. Bueno, para seguir con la parte de serialización o de ya el envío de datos o la creación de un JSON a partir de nuestras clases, de las clases que hemos creado en el código, vamos a primero a ver cómo se haría pues normalmente en caso de no manejar los JSON, los Object Mappers. Entonces, aquí estoy creando un hash map con la información en este caso ya vamos a usar un servicio POST que va a recibir un JSON. En este caso no solamente nos envía un JSON de respuesta, sino que nosotros también tenemos que enviarle un JSON. Y vamos a tener que necesitamos dos parámetros principalmente, name y job. Para este caso, manejando hash maps o manejando, por ejemplo, se puede manejar texto plano, se puede manejar una propia string declarada dentro del código. Tendremos que indicar la llave y el valor que se va a enviar. Esto pues es un poco tedioso a la hora de la creación, por ejemplo, si se hace por hash maps. Tenemos que, en caso de que tengamos que enviar un array o data dentro de otra, tenemos que crear hash maps, diversos hash maps y meter un hash map dentro de otro para poder
hacer la creación de toda esta data. Entonces se vuelve un poco complejo. También al manejar strings, por ejemplo, se nos puede olvidar poner una coma, un punto. En caso de modificar el JSON, pues se vuelve también muy tedioso porque tendremos que estar separando con comillas toda la data que queremos enviar. Entonces, pues, acá, para hacerlo con HashMaps, tendremos que poner la llave, que es el name, y el valor que va a tener, que sería Alejandra, en este caso. Y el segundo parámetro, que sería job, con una provisión de customer access. Entonces, el consumo se hace igual, pero en este caso, pues como sería un post, se indica en las precondiciones el body que voy a enviar, que en este caso sería este HashMap. Y además, pues se indica el tipo que en vez de ser get, como era anteriormente, pues ahorita sería post a la misma URL. Como les dije anteriormente, se pueden hacer también verificaciones de Serenity REST antes de extraer la respuesta. En este caso, por ejemplo, estamos verificando el status code, que sí efectivamente nos venga un 201. Y luego extraemos pues la respuesta. En este caso, vamos a ver la respuesta de salida, que nos va a traer dos parámetros de respuesta, mostrándonos como pues que la consignación de la data en la base de datos pues sí fue como exitosa. Acá, como le quité el test, va a ejecutar 2, pero pues el que nos interesa en este momento es el post. Y aquí, como pueden ver, pues nos da como el ID asociado a ese usuario. En este caso sería el número 21 y la hora en la que lo creamos. Para hacer esta misma generación del JSON, pero pues con los object mappers, vamos a necesitar crear una clase que es la que vamos a enviar. En este caso, vamos a enviar el parámetro name y el parámetro job. Lo demás serían las funciones de set y get para poder modificar los valores. Y un constructor que se va a encargar de recibir los valores que queremos enviar. En este caso queremos enviar el nombre y el job. Entonces, venimos aquí y creamos el Object Mapper otra vez, de la misma forma que lo hacíamos aquí, un objeto Object Mapper, pero en este caso no vamos a usar la función readValue, sino que vamos a usar la función writeValue as string. Esto lo que nos va a hacer es hacer todo lo contrario. Vamos a convertir nuestra clase en un JSON. En vez de convertir nuestro JSON, asociarlo y convertirlo a una clase, lo que vamos a hacer es convertir nuestra clase a un JSON para poder enviar información a la API. Entonces, aquí tendremos que declarar la clase que hemos creado, que en este caso sería userMappers. Vamos a declararla con el constructor que nos pedía pues el job y el nombre de la persona. En este caso, por ejemplo, pues no necesitaríamos un parámetro como las llaves. Entonces, también se haría mucho más mantenible porque no tendríamos que estar quemando los parámetros de entrada. En caso de JSON, pues muy complejos. En caso de que cambien las llaves, pues tendríamos que cambiar textualmente cada llave que se meta. Entonces, en este caso, pues ni siquiera tendríamos que poner el parámetro porque simplemente estamos poniendo los parámetros de entrada, que son Alejandra y Customer Access. No tenemos que poner name y job. Ya teniendo este JSON, lo que vamos a hacer es hacer el uso de la función writeValue as string con el objeto que yo he creado de la clase, en este caso userMappers. Hacemos la conversión de clase a objeto y ya tenemos un objeto como string, ya tenemos en este caso un JSON de salida listo para enviar a la clase, para consumir mi post, que sería pues este mismo que se armó acá. Se envía en el mismo espacio, en el body, en vez de enviar pues el hashmap que habíamos declarado, enviamos la salida de esta función de writeValue as string. Y ya podemos consumir nuestro servicio. Esto pues nos trae muchas ventajas porque nos da mucha mantenibilidad en el código en caso de que queramos cambiar diferentes parámetros del JSON. Ustedes saben que cuando una aplicación está en constante desarrollo, pues va cambiando los nombres, los parámetros que envío, que recibo, y pues esto me da mucha mantenibilidad para poder estar ajustando el código constantemente.
aquí tendremos pues la misma respuesta que tendríamos antes. En este caso nos dio un ID de 562 y también la hora de entrada de la información. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Freddy que dice, Juan, ¿sabes tú si en Postman podemos utilizar estas dos técnicas, Object Mapping y JSON Handling? El tema de Postman tiene diversos scripts que me permiten hacer la extracción de data y analizarla, pero es de una manera mucho más limitada. Por eso pues también se tienen la automatización pues por medio de Java o de otros lenguajes como Python, porque pues nos da muchas más funcionalidades. Tengo entendido que sí podemos hacer un análisis de datos y extraer data de Postman por medio de la ventanita script que tenemos en el código, pero pues es de una forma mucho más limitada. Extrayendo la información y de pronto haciéndole algunas validaciones, pero pues no pues creando clases completas dentro de Postman. Entonces pues es un poco más diferente el manejo. Tampoco pues hay como librerías, importar como la librería Jackson en Postman pues no sería como posible. Pero sí podemos hacer ciertas validaciones en la ventanita scripts. Súper, Juan, gracias. Por el momento no hay más preguntas en el chat. Listo. Bueno, para finalizar, les quería mostrar como dos herramientas que me parecen muy importantes. En este caso, les mostraré un proyecto que usa Serenity Screenplay. Y tenemos un pollo declarado, pues como se lo mostró anteriormente. Aquí está en este caso sí, cada variable tiene su propio JSON Properties con el nombre. Y tenemos dos instrucciones de la librería Lombok, que es una de las herramientas que les quiero mostrar. Lombok es una librería común y corriente, también se importan las dependencias. En este caso, pues como Screenplay trabaja con Gradle, entonces pues se hace el importe en el build.gradle y ya podemos utilizar tanto la instrucción builder como la instrucción data. La instrucción data nos evita crear los setter y los getter que estamos creando aquí. Como ustedes pueden ver, pues aquí están las strings, pero además tenemos un poco de código aquí de setter y getters que pues nos hacen ruido y no nos dan como la clase tan limpia. Entonces, si usamos una instrucción como lo es data, esto se va a encargar de crearnos los setters y los getters de cada parámetro y no vamos a necesitar crearlos nosotros. Él automáticamente pues los genera y vamos a poder utilizarlos de todas maneras en el código, dándonos pues una clase mucho más limpia. Como lo pueden ver aquí solamente hay strings y tags y ya. Y la segunda es builder, que nos permite construir el segundo tag del Lombok es builder, que nos permite construir un JSON, como ya lo habíamos mostrado ahorita. Para enviar la data, lo podemos construir, pero ya en este caso, por medio de la instrucción builder, ya al llamar este tag, ya tenemos la posibilidad de usar este tag builder y podemos meterle cada parámetro por separado. En vez de hacer un constructor, como lo hacíamos aquí, en esta forma, pues simplemente vamos a darle punto, el parámetro que vamos a poner y lo hace de una manera pues muy intuitiva. ID, name, logo, establish y podemos dejar pues, datos predeterminados con valores por defecto que no vayamos a modificar y otros pues que sí. Entonces en este momento rellenamos todo esto, vamos a enviar name, logo, establish, website y toda esta asignación se finaliza con la palabra build y ya tendríamos pues como nuestro JSON, nuestra clase lista rellena para hacer la conversión entre la clase y el JSON. Bueno, eso por parte de Lombok. Y otra cosa que les quería mostrar era el plugin de IntelliJ Pollo Robo que me permite, acá en esta estructura, por ejemplo, tenemos lo que vamos a manejar en modelos. Aquí es donde tenemos esta clase. Si queremos crear, por ejemplo, una nueva, vamos a crear el paquete, por ejemplo, new pollo. Y una vez tengamos ese paquete, por ejemplo, el JSON que habíamos automatizado al principio, que habíamos recibido, para evitar como tener que
desarrollar todas las clases, porque como vieron eran 3 clases diferentes, todas con setter y getters y demás, pues podemos utilizar el plugin RoboPollo, que en este caso vamos a plugins, escribimos RoboPollo y ese sería el plugin que tendríamos que descargar, RoboPollo Generator. Una vez lo tengamos, ya podemos venir aquí, darle clic secundario y darle New Generate Pollo for JSON. Entonces, nos da esta instrucción ya dentro del mismo IntelliJ. Y lo que tenemos que hacer es pegarlo en esta ventanita y seleccionar el lenguaje. En este caso sería Java. Si queremos setters o getters, pero en este caso, por ejemplo, si utilizamos la instrucción data, no necesitaríamos. Y en este caso, pues lo vamos a manejar con Jackson. Como les dije, pues hay diversos lenguajes. Se puede usar JSON y demás para los pollos. Hacemos la generación y ya tenemos todo lo necesario pues para la automatización de nuestros datos de manera muy simple. ¿Sí? Como pueden ver acá, pues ya tenemos la data, el response con el total, la data, el per page, que es lo que tenemos afuera, la data con el email, el ID y demás, y el support, que era el último objeto que venía, de una manera pues muy ágil. También hay otras herramientas en línea, por ejemplo, que nos manejan esto, que nos permiten hacer una conversión entre el JSON y una clase de salida. En este caso, pues, tendríamos que separar estas clases a la hora de crearlas. Pero pues nos da ya todo muy simple para hacer el manejo y no tener que gastar tiempo o invertir tiempo creando los pollos, que es una de las cosas más tardías de esta funcionalidad. Bueno, ya para finalizar, les tengo un paralelo entre las dos tecnologías con las ventajas que se tienen. Pues en este caso, pues tenemos, espera un segundo, que me muestre listo. Bueno, tenemos los Object Mappers primero, que son más mantenibles, pero al ser más mantenibles, igual tenemos que crear diversos métodos y demás que en JSON Handler no tenemos que hacer. Entonces, por ende, JSON Handler es una librería mucho más liviana que nos permite el acceso mucho más rápido en caso de que queramos solo extraer una data en el código y ya no lo volvamos a usar. Entonces, pues, ¿para qué me voy a poner yo a crear datas y hacer tantas conversiones si solamente necesito acceder una vez a un dato? Entonces, podemos usar JSON Handlers para acceder a parámetros de manera mucho más liviana. Los Object Mappers, por su parte, nos dan todas las ventajas de la programación adaptada a objetos, de la conversión de tipos, de herencia, polimorfismo y demás, pero nos obliga a crear una clase extra que va a ser el símil entre el JSON. En caso de los JSON Handlers, pues tenemos solamente el llamado del objeto del JSON Handler y con eso ya tenemos todo pues, para recibir la data, pero pues nos da mucha complejidad a la hora de querer hacer mantenimientos o de querer acceder a cada parámetro porque tenemos que desglosar. Entonces, cada una tiene sus ventajas y desventajas y tenemos que usarla dependiendo pues, de nuestro proyecto y dependiendo de las utilidades que nosotros queramos tener.